Buenas tardes a todos, mi nombre es Guillermo Aguirre Castro, soy estudiante de la Universidad de Guadalajara. En la materia de Ingeniería de Control hablaremos ahora de los conceptos básicos. Como introducción, describiremos que se utilizan varias teorías de control, que se le conocen control convencional, teoría de control moderno y teoría de control robusto, y la teoría clásica. El control automático ha desempeñado un papel vital en el avance de la ingeniería y la ciencia y se ha convertido en una parte muy importante e íntegra de los sistemas como en vehículos espaciales. En estos sistemas robóticos, los procesos modernos de fabricación en cualquier operación industrial que requiera el control de temperaturas, presión, humedad, flujo, etc. Aquí son muy utilizados. Daremos una breve revisión a los hechos históricos de estas teorías. Dicen que el primer trabajo significativo en control automático fue el regulador de velocidad centrífugo de James Watt para el control de la velocidad de una máquina de vapor. Esto en el siglo XVIII. Y en 1922 Minorski trabajó en controladores automáticos para el guiado de embarcaciones y mostró que la estabilidad puede determinarse a partir de las ecuaciones diferenciales que describe los sistemas. Otro fue en 1932. Nicot diseñó un procedimiento relativamente simple para determinar la estabilidad de sistemas en lazo cerrado, a partir de la respuesta en lazo abierto, entradas sinusoidales en estado estacionario. En 1934, Hansen, quien introdujo el término servomecanismos para los sistemas de control de posición, analizó el diseño de los servomecanismos con relay capaces de seguir con precisión una entrada cambiante. En los años 40, los métodos de frecuencia, especialmente diagramas de Bott, hicieron posible que los ingenieros diseñaran sistemas de controles lineales en lazo cerrado que cumplieran los requisitos de comportamiento. En los años 40 y 50, muchos sistemas de control industrial eran utilizados en controladores PID para el control de la presión, de la temperatura, etc. A comienzos de la década de los 40, Ziegler y Nichols establecieron reglas para sintonizar controladores PID, las denominadas reglas de sintonía de Ziegler y Nichols. A finales de los años 40 y principios de los 50 se desarrolló por completo el método del lugar de las raíces propuesto por Evans. El núcleo de la teoría de control clásica conduce a sistemas estables que satisfacen un conjunto más o menos arbitrario de requisitos de comportamiento. Estos sistemas son aceptables, pero no son óptimos. Desde la década de los 50, el énfasis en los problemas del sistema se ha sido desplazado del diseño en uno de los posibles sistemas que funcionan adecuadamente al diseño de un sistema óptimo respecto a algún criterio. Dice, un sistema de control moderno requiere gran capacidad de ecuaciones. La teoría de control clásica, que trata de los sistemas con una entrada y una salida, pierde su potenciabilidad cuando se trabaja con sistemas de entradas y salidas múltiples. En 1960, debido a las disposiciones de las computadoras digitales, fue posible el análisis en el dominio del tiempo de sistemas complejos. La teoría de control moderna basada en el análisis de este dominio y tiempo ha sido desarrollada para manejar la creciente complejidad en las plantas modernas, y los requisitos son cada vez más exigentes y con mayor precisión. Durante los años 90 y 80 y 60 se investigó el control óptimo, tanto en sistemas determinísticos como estocásticos, así como el control adaptado y el aprendizaje a los sistemas complejos. La teoría de control moderna está basada en el análisis del dominio temporal de los sistemas de ecuaciones diferenciales. La teoría de control moderna simplificó el diseño de sistemas de control porque está basada en un modelo de sistema real que se requiere controlar. Sin embargo, la estabilidad del sistema depende del error entre el sistema real y su modelo. Esto significa que el controlador diseñado está basado en el sistema real y este sistema
pues a la vez no puede ser estable. Para que no suceda esto, se diseña el sistema de control definiendo en primer lugar el rango posible de error, y después se diseña el controlador de forma que si el error del sistema está en el rango, este rango permanezca estable para que no se desvíe. El método de diseño está basado en principio, se le denomina la teoría del control robusto. Esta teoría incorpora tanto la aproximación de respuesta de frecuencia como la del dominio temporal. Esta teoría es matemáticamente muy compleja. Ahora vamos a hablar de definiciones. ¿Qué es una variable controlada y la señal de control o variable manipulada? Bueno, la variable controlada es la cantidad o condición que se mide y se controla. La señal de control o variable manipulada es la cantidad o la condición que el controlador modifica para efectuar el valor de la variable controlada. Normalmente esta variable es la salida del sistema. Controlar significa medir el valor variable de la salida y aplicar las variables manipulando el sistema para poder corregir el error. Plantas. Una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de los elementos de una máquina que funcionan juntos y cuyo objetivo es efectuar una operación particular. A esto llamaremos planta. Procesos. ¿Qué es un proceso? Se llamará proceso a cualquier operación que se va a controlar. Algunos ejemplos son los procesos químicos, económicos y biológicos. ¿Qué es un sistema? Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. Un sistema no es necesariamente físico. El concepto de sistema se puede aplicar a fenómenos abstractos y dinámicos, como los que se encuentran en la economía. Por tanto, la palabra sistema debe interpretarse en un sentido amplio que comprenda sistemas físicos, biológicos, económicos y similares. Lo podemos aplicar en muchas ramas. ¿Qué es una perturbación? Una perturbación es una señal que atiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema, se denomina interna, mientras que una perturbación externa es fuera del sistema y esta puede ser una entrada. Ahora diremos que es un control realimentado. El control realimentado se refiere a una operación que, en presencia de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia, y lo realiza tomando en cuenta esta diferencia. Aquí solo se especifican con este sistema las perturbaciones impredecibles, ya que las perturbaciones predecibles o conocidas siempre se pueden compensar en el sistema. Ejemplos de sistema de control. Bueno, pues un sistema de control de velocidad. El principio básico del regulador de velocidad de Watt para una máquina se ilustra en un diagrama que a continuación se va a presentar. La cantidad del combustible que se admite en la máquina se ajusta adecuadamente con la diferencia entre la velocidad de la máquina que se pretende y la velocidad real. Aquí vemos el diagrama. Este es el principio básico del regulador de velocidad de Watt, con las entradas y salidas. Por aquí entra el combustible, entra el motor, y este sigue para hacer trabajar el cilindro, como se puede ver aquí. Bueno, sistema de control de temperatura. En la figura que se muestra a continuación es un diagrama esquemático de un control de temperatura de un horno eléctrico. La temperatura del horno eléctrico se mide mediante un termómetro, que es un dispositivo analógico. La temperatura analógica se convierte en una temperatura digital mediante un convertidor. La temperatura digital se introduce en un controlador mediante una interfaz. Esta temperatura digital se compara con la temperatura de entrada que está programada, y si hay una discrepancia o un error, el controlador envía una señal al calefactor a través de una interfaz.
amplificado y el relay para hacer que la temperatura del horno adquiera el valor deseado. Aquí vemos el esquema. Aquí está el horno, aquí está su termómetro y aquí como se va viendo el flujo hasta entrar al controlador, y aquí está la salida en la interfaz, el amplificador, el relay que manda la señal, y este ya la manda al horno nuevamente. Como vemos, es entrada y salida. Ahora vamos a hablar de un sistema empresarial. Este se conforma por muchos grupos. Cada tarea se asigna a un grupo que representará un elemento dinámico del sistema. Para la correcta operación de este sistema deben establecerse métodos de realimentación para informar de los logros de cada grupo. El acoplamiento cruzado entre los grupos funcionales debe reducirse a un mínimo para evitar retardos en el tiempo, que son los que no deseamos en el sistema. En cuanto más pequeño sea dicho acoplamiento, más regular será el flujo de señales y materiales de trabajo. Un sistema empresarial es un sistema de lazo cerrado. Un buen diseño del mismo recibirá el control administrativo requerido. Observes que las perturbaciones en este sistema son la falta de personal o de materiales. Esas son las posibles desviaciones. El establecimiento de un buen sistema de estimación basado en estadísticas es impredecible. Para lograr una administración adecuada, observe que es un hecho bien conocido el comportamiento de tal sistema. Por eso, cada grupo de trabajo tiene una tarea específica para no cruzar las actividades entre ellos, para reducir los posibles errores. Un ejemplo: una estructura organizada en ingeniería que está constituida por una serie de grupos, tales como gestión, investigación y desarrollo, diseño preliminar, experimento, diseño de producto, delineación, fabricación y ensamble y verificación. Estos grupos se interconectan para constituir todo el sistema completo, como se ve en el diagrama. Ese producto requerido entra a la gestión, de ahí pasa al grupo de investigación, de ahí al diseño preliminar, al grupo experimental, va al grupo de diseño de producto, a la fabricación y ensamble, va al grupo que lo verifica, y si el producto sale bien, entra como producto final. Si no se regresa al grupo de gestión. Ahora vamos a hablar del sistema de control robusto. El primer paso para el diseño de un sistema de control es la obtención del modelo matemático de la planta o objeto a controlar. En realidad, cualquier modelo de una planta que se requiere controlar incluirá un error debido al proceso de modelado. Esto es, la planta real difiere del modelo que se va a utilizar en el diseño del sistema de control. Una aproximación razonable para asegurar que el controlador diseñado se utiliza con la planta consiste en asumir desde el comienzo que existe una incertidumbre o error entre la planta real y su modelo matemático, e incluir dicha incertidumbre o error en el proceso de diseño del sistema de control. El sistema de control diseñado se basa en la aproximación y se denomina sistema de control robusto. Podemos ver, si se supone que la planta real que se quiere controlar es G3S y que el modelo matemático de la planta real es GS, esto es G3 es el porcentaje, el modelo de la planta real que tiene una incertidumbre B. G es el modelo de la planta nominal que se va a utilizar en el diseño del sistema de control. G3 y GS pueden estar relacionados por un factor multiplicativo del tipo G3 porcentaje por GS por 1 BS o por un factor aditivo. Dice, puesto que no se conoce la descripción exacta de la incertidumbre o error, se utiliza una estimación B, y en el diseño controlador se emplea esta estimación, y es una función de transferencia escalar del tipo, y aquí viene la operación, aquí viene la fórmula, donde W S A es el máximo valor de W. Para Homomai se denomina norma H infinito de W.
Si se utiliza el teorema de la pequeña ganancia, el proceso de diseño conlleva la determinación del controlador K que satisface la desigualdad. Y aquí está la fórmula. W sobre 1 más K por S por G por S. Infinito de menor que 1. Donde G es la función de transferencia del modelo utilizado en el proceso del diseño, K es la función de transferencia del controlador y W se escoge como la función de transferencia aproximada. En la mayoría de estos casos prácticos se debe satisfacer más una desigualdad de dependientes de G, K y W. Por ejemplo, para garantizar la estabilidad robusta y el comportamiento robusto se requiere que se satisfagan las dos desigualdades siguientes. Y aquí están las fórmulas. Esta es para la estabilidad robusta y esta es para el comportamiento robusto. Hay muchas desigualdades de este tipo que se tienen que satisfacer en muchos sistemas diferentes de control robusto. La estabilidad robusta significa que el controlador K garantiza la estabilidad interna de todos los sistemas que pertenecen a un grupo de sistemas que representa el sistema o la planta real. ¿Qué es el control de lazo cerrado en comparación con el control de lazo abierto? Bueno, el sistema de control realimentados es un sistema que mantiene una relación determinada entre la salida y la entrada de referencia. Comparándolas y usando la diferencia como medio de control, se denomina sistema de control realimentado. Un ejemplo sería la temperatura de una habitación, midiendo la temperatura real y comparándola con la temperatura de referencia. El termostato activa o desactiva el equipo de calefacción o de enfriamiento para asegurar que la temperatura de la habitación se mantiene a un nivel constante o confortable, independientemente de las condiciones externas. Los sistemas realimentados no se limitan a la ingeniería, sino que también se encuentran en diversos campos ajenos a ella. Por ejemplo, en el cuerpo humano. Es un sistema de control limitado muy avanzado. Tanto la temperatura corporal como la presión sanguínea se conservan constantes mediante una realimentación fisiológica. ¿Qué es un sistema de control de lazo cerrado? Los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control de enlazo cerrado. En la práctica, los términos control realimentado y control en enlazo cerrado se usan indistintamente. En un sistema de control de lazo cerrado se alimenta el controlador con la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de retroalimentación, que puede ser la propia señal de salida o de función de la señal de salida y sus derivadas y o integrales, con el fin de reducir el error y llevar la salida de un sistema a un valor deseado. El término control lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control realimentado para reducir el error del sistema. Y el sistema de control de lazo abierto son sistemas que se basan en que la salida no tiene efectos sobre la acción de control y se denominan sistemas de control en lazo abierto. En otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada. Un ejemplo práctico es un elevador. El remojo, el lavado y el centrifugado en la lavadora operan en base de tiempo. La máquina no mide la señal de salida, que es la limpieza de la ropa. En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la de la entrada de referencia. Así, a cada sistema de entrada de referencia le corresponde una condición operativa fija. Entonces, en otras palabras, en el sistema de control de lazo cerrado, aquí sí compara los datos de entrada con los datos de salida. Y en los de lazo abierto, aquí no compara los datos que entran en la entrada con los de salida, son independientes. Sistemas de control en lazo cerrado en comparación con sistemas de lazo abierto. Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de la realimentación vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las perturbaciones externas y a las variaciones internas en los parámetros del sistema. Es así posible usar componentes
relativamente poco precisos y baratos para obtener el control adecuado en una planta determinada, mientras que hacer eso es imposible en el caso de un sistema de lazo abierto. Desde el punto de vista de estabilidad, el sistema de control en lazo abierto es más fácil de desarrollar, porque la estabilidad del sistema no es un problema importante. Por otra parte, la estabilidad es un gran problema en el sistema de control en lazo cerrado, que puede conducir a corregir en exceso errores que producen oscilaciones de amplitud constante o cambiante. Debe señalarse que para los sistemas en los que se conocen como anticipación las entradas, los sistemas en los que se conocen con anticipación las entradas y en los cuales no hay perturbaciones, es aconsejable emplear un control de lazo abierto. Los sistemas de control en lazo cerrado solo tienen ventaja cuando se presentan en perturbaciones y o variaciones impredecibles en los componentes del sistema. La mayoría de los análisis y diseños de sistemas de control presentados son sistemas de control de lazo cerrado en circunstancias como, por ejemplo, si no hay perturbaciones o la salida es difícil de medir, pueden ser deseables. Los sistemas de control de lazo abierto, por tanto, es conveniente resumir las ventajas y desventajas que utilizan cada sistema. Las ventajas fundamentales de los sistemas de control de lazo abierto son las siguientes. Un control de lazo abierto, su construcción es simple y facilidad de mantenimiento. Construcción simple y facilidad de mantenimiento. No hay problema de estabilidad. Convenientes cuando la salida es difícil de medir o cuando medir la salida de manera precisa no es económicamente viable. Por ejemplo, en el caso de la lavadora, sería bastante costoso proporcionar un dispositivo para medir la calidad de la cantidad de la salida de la lavadora, es decir, la limpieza de la ropa. Por eso aquí no importa los valores de entrada con los de salida. Y las desventajas fundamentales en el sistema de control de lazo abierto son que las perturbaciones y los cambios en la calibración originan errores y la salida puede ser diferente de lo que nosotros esperamos. Y dos, para mantener la calidad requerida en la salida es necesaria la recalibración de vez en cuando de los equipos. Diseño y compensación del sistema de control. La compensación es la modificación de la dinámica del sistema para que se satisfagan unas especificaciones determinadas. Las aproximaciones al diseño del sistema de control y a la compensación que se presentan en este libro son la aproximación mediante el lugar de las raíces, la respuesta en la frecuencia y la aproximación en los espacios estados. En el diseño real de un sistema de control, el que se utilice un compensador electrónico, neumático o hidráulico debe de decidirse en función de la naturaleza de la planta que se quiere controlar. Por ejemplo, si la planta que se controla contiene fluidos inflamables, debe optarse por componentes neumáticos, tanto un compensador como un actuador, para eliminar la posibilidad de que salten chispas. Sin embargo, si no existe el riesgo de incendio, las que se usan con mayor frecuencia son los compensadores electrónicos, que dan una mayor exactitud. Especificaciones de comportamiento. Los sistemas de control se diseñan para realizar tareas específicas. Los requisitos impuestos sobre el sistema de control se dan como especificaciones de comportamiento. Las especificaciones pueden venir dadas como requerimiento de respuesta transitoria. Un ejemplo es la máxima sobre elongación y el tiempo de asentamiento en la respuesta de un escalón y requisitos en el estado estacionario, como por ejemplo el error en estado estacionario frente a una entrada tipo rampa. Las explicaciones de un sistema de control se deben dar antes de que comience el proceso de diseño. Para problemas de diseño rutinarios, las explicaciones de comportamiento, las cuales se relacionan la precisión y la estabilidad relativa y la velocidad de respuesta, se proporcionan en términos de valores numéricos precisos. Una compensación del sistema. Bueno, establecer la ganancia es el primer paso para llevar al sistema a un comportamiento satisfactorio. Sin embargo, en muchos casos prácticos, ajustando únicamente la ganancia, tal vez no proporcione la alteración suficiente en el comportamiento del sistema para cumplir las explicaciones dadas. Como ocurre con frecuencia, incrementar el valor de la ganancia mejora el comportamiento en estado estacionario, pero produce una estabilidad deficiente o incluso inestabilidad.
En este caso es necesario volver a diseñar el sistema, modificando la estructura o incorporando dispositivos o componentes adicionales para alterar el comportamiento general de modo que el sistema se comporte como nosotros esperamos. Este nuevo diseño o adición de un dispositivo apropiado se denomina compensación. Un elemento insertado en el sistema para satisfacer algunas especificaciones se le denomina compensador. El compensador modifica el comportamiento deficiente de un sistema. Procedimiento de diseño. En la aproximación de prueba y error para el diseño de un sistema se parte de un modelo matemático del control y se ajustan los parámetros de un compensador. La parte de este proceso que requiere más tiempo es la verificación del comportamiento del sistema mediante un análisis. Después de cada ajuste de los parámetros, el diseñador debe utilizar un programa computarizado como MATLAB para evitar gran parte del cálculo numérico que se necesita para esta verificación. Una vez obtenido un modelo matemático satisfactorio, el diseño debe construir un prototipo y probar el sistema en lazo abierto. Si se asegura la estabilidad absoluta en lazo abierto, el diseñador cierra el lazo y prueba el comportamiento del sistema en lazo cerrado, debido a los efectos de carga no considerados entre los componentes, la falta de linealidad, los parámetros distribuidos, etc., que no se han tenido en cuenta en el diseño original. Es probable que el comportamiento real del prototipo del sistema difiere de las predicciones teóricas o lo que se esperaba. Por tanto, tal vez el primer diseño no satisfaga todos los requisitos que esperamos. Mediante el método de prueba y error, el diseñador debe cambiar y mejorar el prototipo hasta que el sistema cumpla con las especificaciones. Bueno, hasta aquí termina este tema de conceptos básicos. Gracias.